26, este evento que todos conocemos ya y donde nos damos cita año tras año en nuestra localidad y que además forma parte de nuestra identidad como municipio y como pueblo. Quiero dar la bienvenida a todas las autoridades que hoy nos acompañan, a los profesionales del sector agroalimentario que participan en esta edición, así como a todos los vecinos y visitantes que durante estos días recorrerán los 40 stands de la feria y participarán en las distintas actividades programadas. La Feria Agroalimentaria es una de las fechas más reseñables de nuestro calendario, ya que coincidiendo con la Semana Santa, Jaraíz de la Vera acoge a un gran número de visitantes que vienen a nuestro municipio para pasar unos días memorables haciendo turismo gastronómico, lúdico, espiritual y de naturaleza. Como ya sabéis, hoy se da comienzo a unos días que serán el escaparate de nuestros productos locales, principalmente, y también de productos nacionales que vienen hasta aquí, hasta Jaraíz de la Vera, para darse a conocer y para nutrir nuestra gastronomía de sabores muy diferentes. Bienvenidos un año más y gracias por acercarnos un trocito de vuestra tierra. Nos acompaña la presidenta de la denominación, Pilar Díaz, para dirigirnos unas palabras. Acompáñanos, por favor. Buenos días a todos y a todas. Es un placer ver este teatro tan lleno de gente. Yo cuando Luismi me invitó no pensaba que iba a haber tantísima gente. Luismi, señor alcalde de Jaraíz, Javi, diputado provincial, autoridades, vecinos y por supuesto a todos los que habéis elegido la comarca de la Vera para pasar estos días de recogimiento y descanso. Aunque no soy de la Vera, soy de un valle aquí muy cercano, me siento también parte, por el tiempo que llevo trabajando, me siento como una ciudadana más de este pueblo que es Jaraíz de la Vera. En nombre de la DOP Pimentón de la Vera, quiero empezar dándole las gracias de corazón al Ayuntamiento de Jaraíz por invitarnos a inaugurar esta 26 edición de la Feria Agroalimentaria. Para nosotros, estar aquí no es solo un acto oficial, es estar en el corazón de nuestra esencia, porque si el pimentón es el alma de nuestra tierra, Jaraíz es su capital mundial. Un viaje al pasado, 26 años de historia de esta feria agroalimentaria. Hoy celebramos 26 años, que se dice pronto, pero las cosas que duran tanto tiempo no nacen por generación espontánea. Mirando hacia atrás y gracias a las fantásticas explicaciones que me ha brindado Luis Merchán, al que tengo que agradecerle que me haya puesto en antecedentes de esta feria, aquí me ha refrescado mucho la memoria sobre el inicio de este evento. Según me decía él, esto era una feria que fue el sueño de un grupo de valientes. Corría el año 1997. Era el tiempo de la asociación ASECOMBE, de autónomos y pequeños empresarios que querían algo tan sencillo y a la vez tan ambicioso como que nuestros artesanos tuvieran un escaparate propio. Como me contaba Luis, la feria ha sido una auténtica feria trotamundos. Empezó en la estación de autobuses, si no me equivoco, pasó por las aulas del colegio César Carlos, se movió a la antigua nave del supermercado Día, luego a las naves de Tarzan y finalmente llegó su ubicación actual. Fijaos si tiene historia que nació en julio y terminó fijándose en Semana Santa, demostrando que el aroma de nuestras torrijas y el color de nuestro pimentón casan perfectamente con la fe y la tradición de estos días. Que hoy cumplamos 26 años, digo que hoy cumplamos porque me siento un trocito de Jaraíz de la Vera, es un éxito colectivo. Esta feria nació para los artesanos de la Vera, para que el pequeño productor pudiera mirar a los ojos al visitarme y decirle: esto lo he hecho yo, con mis manos y con el agua y con el sol de nuestra comarca. A los que nos visitéis estos días, no estáis solo en una feria de alimentación, estáis ante el esfuerzo de familias que mantienen vivo el mundo rural. Cuando compréis un queso, un dulce o nuestro oro rojo, el pimentón de la Vera, os estáis llevando un pedacito de nuestra historia y de nuestra resistencia. Esta feria es el ejemplo de que cuando los empresarios, los artesanos y las instituciones reman juntos, el éxito no es una casualidad, es una tradición. No quiero robaros más tiempo, que los puestos ya están abiertos y el aroma invita a perderse entre ellos. Disfrutad de Jaraíz, disfrutad de nuestra gastronomía y de la hospitalidad de los pelatos. Gracias de nuevo al Ayuntamiento por contar con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pimentón de la Vera para este honor.
Feliz 26 cumpleaños y larga vida a la Feria Agroalimentaria de Jarray de la Vera. Muchas gracias por todo.